Que el Señor les bendiga, hermanos, y sean todos bienvenidos. Buenas noches a todos mis hermanos. Gusto saludarles, qué bueno que están por aquí todos. Gracias a Dios por sus vidas. Y pues ahora sí que, ¿cuántos glorificaron al Señor? Lo exaltaron, ¿verdad? Gracias a Dios porque Él está aquí, ¿verdad? Hermanos, estamos por ahí llevando unas enseñanzas de discipulado que son muy importantes. Todas las enseñanzas son importantes, pero estas vamos a llamarlas así que son medulares. Y si nosotros las comprendemos, si nosotros las entendemos, van a ser de gran bendición porque nos van a permitir ver la disciplina del Señor como el amor de Dios hacia nosotros, hacia sus hijos, porque solamente aquel que es disciplinado es su hijo. ¿Sabía eso? Entonces, es importante entenderlo, hermano, y para eso te voy a pedir que me acompañes a un texto base que utilizamos la semana pasada, que está ahí en Hebreos, capítulo 12, verso número 11. Yo te lo voy a leer en Reina Valera 1960, y dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero pues da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ¿qué? Ejercitados. Hermano, es muy importante nosotros de alguna manera comprender la disciplina del Señor, que como les decía la semana pasada, no es solamente un regaño, ¿verdad? Sino quiero que entiendan con esta alegoría que les voy a contar acerca del corazón de Dios. Fíjate, hermano, se llama el jardín y el jardinero. Una iglesia, hermano, es como un jardín. Escucha, Cristo es el dueño del jardín. El pastor o los líderes o los diáconos son los jardineros, o es el jardinero, el pastor encargado de que las flores crezcan sanas, pero también que puedan crecer. Pueden haber ramas enfermas, plantas invadidas, espinas que lastiman. Si el jardinero, hermano, nunca poda, la enfermedad se va a expandir. Las espinas van a herir y el jardín va a perder la belleza y el fruto. La poda o la disciplina, hermano, no es destrucción. Grábate esto. La poda o la disciplina no es destrucción, sino que de alguna manera es preservación. La disciplina, hermano, no es crueldad, es cuidado, ¿sí? Y es aquí, hermano, donde nosotros entendemos claramente cuando el Señor hablaba de que nosotros somos parte de su vid y que Él nos poda. ¿Pero cuál es el motivo? Que nosotros demos fruto. El motivo de que el Señor utiliza la disciplina en nuestras vidas es que nosotros demos fruto y seamos participantes de su santidad. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermano, y vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría y entendimiento en esta noche. Cierra tus ojos. Señor, te doy gracias, Padre. Gracias, Padre eterno, porque reconocemos que te necesitamos, que necesitamos tu disciplina, y te damos gracias por ella, Señor. Porque aquellos que somos participantes, también participamos de tu santidad, Señor, de tu carácter. Es ahí donde cada cincelazo expresará a Cristo que está morando en nosotros. Porque ahora todas las bendiciones espirituales están en nosotros porque Cristo está morando. Te damos gracias, Padre, por tu gran amor hacia tu iglesia, porque no nos dejas sin disciplina. Gracias, Padre, porque sé que nos vas a hablar en esta noche. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.
Me estaba acordando en un tiempo cuando fuimos al Congreso de Maestros, que se trató acerca de la disciplina, y había una alabanza que me gustó bastante. A lo mejor no te la voy a decir cómo es porque ya tiene rato que no la escucho, pero me acuerdo que cuando cantaba Berenice decía: gracias por tu disciplina, por no dejarme sin corrección, ¿sí? Y habla acerca de que a través de ella Él moldea nuestro corazón. Y eso es hermoso, hermano, porque es claro que ninguna disciplina nos causa gozo, nos puede causar inclusive tristeza, pero lo más importante es el fruto que viene después, un fruto apacible de justicia a los que en ella somos ejercitados. Porque cuando saben que todos el Señor nos disciplina, ¿verdad? Los que somos sus hijos, el Señor nos disciplina. Entonces, es claro, hermano, que la disciplina, uno de los propósitos que vimos también en la clase pasada, es dar fruto apacible de justicia. La definición es, o viene del original paideia, que es tutoría, ¿sí? Es tutoría, que no es otra cosa más que educación a través de la palabra, que el Señor nos va fungiendo como tutor de nosotros, que nos va entrenando en la vida cristiana, pero que también nos va corrigiendo para formarnos, hermanos. ¿Cuántos saben esto? Igual le pueden mover poquito aquí, si no se alcanza a ver, puedes pasar, Alexis, a moverlo poquito. Cuando nosotros vemos, hermano, que esta palabra paideia es tutoría, educación, entrenamiento, corrección formativa. Lo que nosotros entendemos acerca del texto que acabamos de leer es que produce una tristeza momentánea, que tiene un propósito que es claramente formativo, donde en otras ocasiones nosotros hablamos acerca de que Cristo está morando en nosotros y que cada cincelazo iba a revelar a Cristo, ¿verdad? Entonces va a generar una justicia futura. Entonces, en teoría, esa es la definición de disciplina. Y Dios, hermano, al que ama disciplina. Si tú buscas ahí en tu Biblia, en Hebreos 12:6, te vas a dar cuenta que dice: porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. Al que ama disciplina. Pero esta disciplina, hermano, no es otra cosa más que la expresión del amor de Dios, la expresión del amor de Dios que tiene hacia nosotros, hermano. ¿Sí? Es por eso que tú debes de comprender y entender que la disciplina, hermano, no es otra cosa más que el Señor demostrándote el amor hacia ti. Pero, hermano, ¿a quién se le aplica la disciplina? ¿A quién se le aplica la disciplina? ¿Será que la disciplina es para todos? ¿Será que la disciplina es para todos los que se congregan? ¿Qué piensas, hermano? Ponte a imaginar un poquito acerca de todo esto. ¿Será que la disciplina bíblica de la cual estamos hablando es para todos? Fíjate, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 5:12, Reina Valera 1960, búscalo, hermano. Si no tienen Biblia, por ahí están dos que pueden también tomarlas para aquellos que no traen. Es importante, hermano, que traiga su Biblia, ¿sale? Traiga su Biblia. Los que no tengan, por ahí tenemos dos. 1 Corintios 5:12 dice: porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Dice el apóstol Pablo. ¿Qué razón qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Hermano, pregunta del millón. ¿Las personas que están en una iglesia o los pastores van a corregir a los que están afuera? O en pocas palabras, ¿usted como padre de familia va a corregir a los que están afuera?
No, ¿verdad? En teoría usted no debe de hacerlo. En alguna ocasión me acuerdo que andábamos compartiendo la palabra de Dios ahí en el mercado Morelos, y dos niños estaban peleando, pero se estaban dando bien duro, hermano. Y yo, queriendo compartirle a una persona que estaba ahí en uno de los puestos, me dice, en vez de andar hablando de la palabra, ¿por qué no se pone a calmar a esos niños que se andan peleando? Hay unos niños, muchachos, no me acuerdo, ya tiene muchos años acerca de esto. Y no le contesté nada, hermano, pero te voy a decir una cosa: nosotros en teoría no estamos para corregir a los que no son nuestros hijos, al menos de que seamos nosotros sus tutores y que tengamos esa autoridad que de cierta manera se nos ha delegado. Pero mientras, nosotros no podemos andar corrigiendo a los hijos de alguien más. ¿Por qué, hermano? Porque en algún momento sus papás se van a molestar contigo, y porque a nosotros el Señor nos encomendó corregir a nuestros hijos, ¿sí? Y por eso dice el apóstol Pablo, ¿por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? No juzguéis, dice, ¿no juzgáis vosotros a los que están adentro? Esto, hermano, es una pregunta retórica. La pregunta retórica se contesta por sí mismo, sí. O sea, te están dando a entender, dice, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? En pocas palabras, lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, ustedes no tienen que juzgar a los que están afuera. Ustedes tienen que juzgar a los que están adentro. Porque a los que están afuera, dice, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Qué había aquí, hermano? Había un hombre que andaba con la mujer de su padre, ¿verdad? Tenía relaciones íntimas. Y el apóstol Pablo decía, ustedes lo que deben de juzgar es lo que está dentro. Ustedes han permitido que ese perverso esté entre ustedes y no se lo han impedido, no lo han molestado, no han hablado con él. Y por eso el apóstol Pablo dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Ese mismo texto en Nueva Traducción Viviente, para entenderlo un poquito más, 1 Corintios 5:12, Nueva Traducción Viviente, dice, no es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia, llámense a los que están adentro y están en pecado. Si te fijas qué importante es la disciplina en una iglesia para tratar de guardar el orden y la santidad del Señor. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo claramente les estaba diciendo, no es mi deber juzgar a los de afuera. No es su deber a ustedes juzgar a los de afuera, pero sí es su responsabilidad de juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Si te fijas que el Señor mismo instituyó la disciplina, hermano. Y Él estaba pidiendo al apóstol Pablo que le comunicara a la iglesia de Corintio que se pusieran de alguna manera a juzgar a los que estaban dentro de la iglesia y estaban viviendo en pecado. Hermano, cuando usted tenga que ir a platicar con el pastor o con aquel que va a estar como su líder o con aquel que va a estar como encargado de ver todo esto, no lo tome a mal, hermano. No lo tome a mal. A veces nosotros nos imaginamos siempre y nos vamos al extremo. Es que ahí se quieren enseñorear de mí. Nada más porque tomo, ya me llamaron la atención. Ya no quieren que esté en el grupo de alabanza. Nada más porque fumo, ya me quitaron de ujier. Nada más porque digo maldiciones como carretero, ya me quitaron como líder de evangelismo. A veces nosotros tomamos lo malo de todo eso, pero cuando entendemos que hay una responsabilidad
que nosotros, hermano, vamos a darle cuentas a Dios por usted. Le vamos a dar cuentas a Dios por usted, aunque ahí aplica un principio, ¿verdad? Nosotros le damos cuentas de aquellos que en algún momento hemos ido a tratar de corregir situaciones en las cuales han caído en pecado, y si de alguna manera nosotros hicimos todo lo que el Señor nos está pidiendo, pues ahora sí que ya no viene siendo una responsabilidad de nosotros juzgarnos al Señor por esa acción, ¿sí? Pero si nosotros, como Ezequiel decía, si yo no voy y le hablo, pues obviamente la sangre cae sobre mí, pero si no. Entonces, hermano, entienda esto, por si se sigue congregando aquí o en algún momento llega a otra iglesia, ¿sí?, donde prediquen una sana enseñanza, en algún momento cuando usted esté en pecado, el pastor lo va a llamar y le va a decir: mira, ¿sabes qué? Esta es la situación que está pasando. ¿Qué explicación puedes dar de todo esto? O mira, la palabra de Dios habla de esta manera, no es lo correcto lo que estás haciendo, la forma en la cual estás viviendo. Y le quiero dar un consejo, hermano. Si en algún momento está en otra iglesia, cualesquiera o aquí mismo, no se lo tome a mal, hermano. No se lo tome a mal. Dios dio la autoridad, pero antes de dar la autoridad, también le demanda la responsabilidad, si así no se hace, al pastor o aquel líder o anciano que en algún momento tenga que fungir para juzgar el pecado que llegue a haber dentro de la iglesia. Entonces, hermano, la disciplina es interna. La disciplina es en el cuerpo de Cristo. La disciplina es para los miembros, para aquellos que nos llamamos ser hermanos. No es para los incrédulos. ¿Por qué crees que no es para los incrédulos, hermano? O sea, la disciplina bíblica. ¿Por qué crees que no es para los incrédulos? Porque mira, hermano, cuando en algún momento vaya a ser juzgado un caso como estos, o vayas a tener que ser tú el pastor de alguna iglesia o de esta misma iglesia, tú vas a tener que juzgar con justo juicio, ¿sí? Pero si en algún momento te toca una persona que no es creyente, no va a hacer nada de lo que tú le estás pidiendo. No va a ir a pedirle perdón a Dios. No va a haber un remordimiento, no va a haber un arrepentimiento, sino tal vez va a haber un remordimiento solamente, pero arrepentimiento no va a haber, hermano. Y eso en la Biblia está. Muchísimas veces vemos a David confrontado con el pecado y como era conforme al corazón de Dios, se arrepintió. Pero vemos a un Saúl que una y otra vez Samuel iba y le revelaba su pecado y le pedía una cosa y hacía lo contrario y se justificaba una y otra vez, hermano. Te voy a decir una cosa. Cuando alguien venga para poder enseñarte bíblicamente lo que puedes estar haciendo o practicando algún pecado, no es para hacerte ningún mal y no es para que te justifiques, sino es de alguna manera para que puedas llegar a arrepentirte de aquella manera o forma que puedes estar viviendo que no es agradable a Dios. Eso es la iglesia, hermano. Eso es la iglesia. La iglesia no es tanto que se vean excelentes las luces que a veces llegamos a poner, o que se escuche muy bien la predicación, o quién la ve o quién no la ve, o si hay una buena proyección, aunque son de bendición cada uno de ustedes que participan en todo esto. Pero yo entendí, hermano, que en un principio el pastorado estaba siendo mal enfocado. Que se vea bien, que se escuche bien, que se haga esto, está bien, qué bueno, que en algún momento lo logremos. Pero ¿qué con el pastorado? ¿Qué con las personas que están pasando por necesidad? A veces no entendíamos ni siquiera la manera de cómo se debía de disciplinar a una persona, sino solamente como cuando tú estás enojado con tu hijo, le dejabas de hablar ya, pero no había ninguna disciplina. Entonces, ahora el Señor nos quiere enseñar a que seamos una iglesia en la cual se ejerce la disciplina, porque es un principio que el Señor está pidiendo. Una disciplina interna que los de afuera no van a poder participar,
¿Por qué? Tú ve y háblales acerca de todo esto, y si ellos no se arrepienten y depositan la fe en Cristo, no te van a hacer caso. Es más, te van a juzgar de que estás mal. Entonces, entendemos que la disciplina bíblica es para los que están adentro, hermano. Es para los que estamos adentro, que estamos cayendo en una conducta pecaminosa. Una conducta pecaminosa, una práctica la cual el Señor no le agrada. Porque ¿cuántos saben que aunque somos de Cristo podemos caer en todo eso, hermano? Nosotros lo vimos en la clase pasada que donde decíamos que por qué iniciaban problemas en la iglesia y se tenían que disciplinar. Por ejemplo, vimos las 3 razones por las cuales surgen los problemas en la iglesia. Y uno de ellos dijimos que porque no todos los miembros de la iglesia son verdaderos cristianos. Y eso es sin ofensa, hermana. A lo mejor yo puedo estar incluido ahí y me puedo jactar de compartir la palabra de Dios. Y con eso no quiero que usted esté inseguro en Cristo, al contrario, quiero que esté seguro en Cristo, pero con el entendimiento bien firme de lo que la palabra del Señor dice. Entonces, no todos los que son miembros de la iglesia son verdaderos cristianos, ya lo vimos la clase pasada. También otro principio que vimos es que hay cristianos verdaderos dentro de la iglesia, o sea, me refiero nacidos de nuevo, pero que tal vez podemos ser inmaduros. Y en algún momento podemos andar en la carne. Y el apóstol Pablo los exhorta diciéndole: amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarle como a espirituales, sino como a carnales. ¿Por qué? Porque todavía estaban viviendo como la gente del mundo. Entonces por eso la disciplina de la iglesia debe de estar sí o sí, hermano. Y el punto que vimos como tercero es que todos los cristianos, aunque hayamos nacido de nuevo, en algún momento podemos fallar. Y es ahí donde viene la disciplina, hermano. ¿O quién de ustedes puede jactarse y decir: pastor, yo nunca he fallado? No, ¿verdad? Por eso la Biblia dice: el que cree que esté firme, o que el que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces, hermano, debemos de entender que la disciplina bíblica para restauración, donde el Señor muestra su amor para con nosotros, es para aquellos que somos creyentes. Para los que no son creyentes, no. Yo te puse un ejemplo claro. A veces nosotros queremos corregir a nuestro sobrino, a nuestra sobrina, a alguien más, a no sé, a un niño de algún vecino. En una ocasión andaba un niño emberrichándose por ahí en el puesto y lo quise calmar, y no me vino a dar un patadón en la puya y la espinilla, y yo dije: ándele para que se le quite, usted no es su papá y no tiene que andar haciendo eso, déjeselo a su papá, déjeselo a su mamá. Y ahí entendí esto, hermano. ¿Sí? ¿Cuántos les gusta que le den una patadita en la espinilla? Nadie, ¿verdad? Hasta vergüenza nos da, porque van a decir: corrige allá a tus hijos, si andas queriendo corregir a quien no son tuyos, ¿verdad? Entonces, el Señor corrige a sus hijos, hermano, porque los ama, porque los quiere. Pero entonces, hermano, ¿qué hacer con una persona que no es creyente, que esté dentro de los miembros de la iglesia? ¿Qué hacer, hermano? ¿Qué hacer? Vamos ahorita se me viene de pronto un caso. Vamos a suponer que llegue, bueno, es una suposición, hermano. Vamos a suponer que llegue una persona que es fornicaria, y que llega a la iglesia todavía buscando a ver quién le hace caso, ¿sí? Y que de repente el pastor se da cuenta de todo eso y que dice: no podemos nosotros disciplinarlo porque dice la Biblia que es para los que son creyentes. ¿Qué pasaría con ese caso, hermano? ¿Cómo lo abordarías tú si en algún momento fueras el pastor? O si estuviera en tu casa, ¿cómo lo abordarías, hermano? Porque a veces ese es el pretexto de nuestros hijos de decir: yo no soy cristiano, yo voy a la iglesia porque tú me llevas. Alguien de nuestros hijos puede decir en algún momento, o va a decir en algún momento:
¿sí? Y decimos, oye, sí es cierto. Entonces, ¿cómo lo llevo a la iglesia? Entonces, ¿cómo le pido que sea obediente? Entonces, ¿cómo le pido que ordene sus cosas, su cuarto? Si no es cristiano, ahí lo dejamos, ¿verdad? No, hermano, no. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14:40, Reina Valera 1960. Ay, hermano, me ponía yo a leer y a entender y decía, Señor, esto me sirve bastante a mí, porque hemos hecho las cosas mal, hermano. Hemos hecho las cosas mal. Debemos de reconocer que hemos hecho las cosas mal. Como padres, como ministros del Señor, hemos hecho las cosas mal. Yo escuchaba por ahí al pastor Gama, no tengo todo el mensaje aquí en la cabeza, pero lo que pude retener, donde decía que nosotros a veces queremos disciplinar a nuestros hijos, ¿no? Pero ¿cuántas veces le decimos que los amamos? Y algo bien importante que dijo, una disciplina sin relación no es disciplina con amor, hermano. No vamos a poder hacerlo así. Y nos hemos equivocado, hermano. Hay que reconocerlo, ¿sí? Y el apóstol Pablo, fíjate lo que dice en 1 Corintios 14:40 para una persona que de repente llega aquí a la iglesia queriendo quitar el orden. Dice, pero hágase todo decentemente. ¿Y con qué? Y con orden. ¿Cuántos saben que dentro de la iglesia hay una estructura establecida? O en todas las partes o en las casas hay una estructura establecida. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, no sé si a ustedes les gusta que a sus casas lleguen la gente hablando malas palabras, o que la gente haga escándalo en su casa, o que llegue a ofender a sus hijos, ¿sí? Les estoy poniendo ejemplos que ahorita de repente se me están viniendo, pero me refiero, ¿cuántos saben que debe haber un orden donde quiera que nosotros estamos? Que hay reglas, pues. ¿Sí, verdad? ¿Sí tiene reglas, hermano? ¿O usted cualquiera puede ir ahí a hacer y deshacer a su casa? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Hay reglas. Y si usted es el dueño de la casa, pues obviamente usted implementó las reglas. El Señor implementó reglas aquí. Y dice que todas las cosas debían de hacerse, primero que nada, decentemente, ¿sí? Y con orden. Entonces, si una persona entra a esta iglesia y quiere hacer un desorden, tú sabes, sí sabe que hay una autoridad donde usted puede echar mano ahorita lo vamos a ver más adelante, hasta de la policía. ¿Sí sabe eso o no? O los cristianos no podemos hacer eso, hermano. Dice la Biblia que con los hermanos ni siquiera juicio, Dice que eso es algo tratado dentro de la iglesia. Pero fíjate, hermano, para que entiendas esto y no se escuche como legalista. En Hechos, capítulo 20, primero que nada ya vimos el orden, que el Señor quiere que se haga todo con orden. Y orden, pues, es poner también en orden a las personas cuando llegan. Dice, Hechos 20:28, salud. Dice, mirad por vosotros. ¿Qué dice la palabra del Señor? Mirad por vosotros y por todo el rebaño. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el pastor o las personas que están en el liderazgo, que van a estar en el liderazgo, o los ancianos, tienen que mirar. Primero que nada, por ellos, ¿no? Y dice, y por todo el rebaño. ¿En qué aspecto, hermano? ¿En qué aspecto está hablando aquí del libro de los Hechos? Del cuidado que debe haber dentro de la iglesia. De que no llegue alguna persona, no sé si sea una mala palabra, pelajustar, no sé. Si no, pues discúlpeme. Pero que llegue alguien queriendo molestar a alguien de las hermanas, hacerle, ahora sí que decirle palabras indecorosas. ¿Y qué vamos a decir? No, es que nosotros no podemos disciplinarlos a ellos. No, dice la palabra, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño
¿Por qué dijo el apóstol Pablo? Cuando nosotros vamos a ese mismo texto en Nueva Traducción Viviente, nos queda más claro, dice, entonces cuídense a sí mismo y cuiden al pueblo ¿de qué? Al pueblo de Dios. Hermano, los ancianos, los pastores, los líderes están para cuidar al pueblo de Dios, cuidar las ovejas, y no por el hecho de que llegue una persona, obviamente porque van a llegar y muchos llegamos sin ser cristianos y muchos llegamos con muy malas intenciones, hermanos, si el Señor reflejara todo el pensamiento con el cual llegamos, algunos de nosotros, ¿verdad? A otros no, otros venían con la aureola, pero algunos de nosotros no, veníamos con los cuernitos, ¿verdad? Entonces, aquí el Señor está dando autoridad, ¿para qué? Para cuidar el rebaño. Y si cuidar el rebaño en algún momento se tiene que retirar a una persona por causa de que está haciendo desorden dentro de la iglesia, que está acosando a las hermanas o que está acosando a los hermanos, pues se tiene que poner orden, hermano. Es a lo mejor un contexto diferente a la disciplina de lo que está hablando la Biblia, pero es orden. ¿Es qué? Es orden. Por eso, cuando pase eso, hermano, usted no se quede callado. Vaya con el pastor, vaya con el líder, chéquenlo, véanlo. ¿Sí? No es que usted vaya a ir con el chisme, sino que tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? En alguna ocasión, en algún tiempo, en algún año, en alguna iglesia, bueno, aquí en esta iglesia, llegó una persona, pues obviamente a ti te da mucho gusto que vengan, entre más vengan, pues tú entiendes que el Señor les va a hablar, ¿no? Pero llegó el momento en el cual esta persona me decía, traje a una persona y traía una, y traje a otra persona y traía otra, pero resulta que él traía a puras mujeres, hermano, y llegó a traer a 2 o 3 personas aquí a la congregación. Entonces hay algo que me empezó a alarmar a mí, porque él me decía, no, como que la persona que estoy llevando como que quiere andar conmigo. Así empezaba como jugando, como que me gusta. Entonces todo eso me alarmó y le llamé la atención y le dije, ten cuidado. Le dije, porque eso que estás haciendo y estás pensando no está bien. No está bien. Entonces la recomendación que le dije, no vuelvas a traer a nadie en tu coche. Ah, pastor, ¿por qué no se lo dijo desde antes? Porque en algún momento él daba un servicio con su coche y pues era normal que él subiera a distintas personas. Entonces, hermano, de repente, ¿qué fue lo que pasó? No quiso guardar el orden, no quiso guardar la disciplina, porque no sé si él ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo, no me queda a mí juzgar ese caso, el Señor lo sabe. Y usted puede decir, ¿eso qué, hermano? Empezó a pasar el tiempo, nos encontramos algunas personas que él llegó a traer y le preguntó, oiga, ¿por qué ya no ha ido? Nosotros le decimos hermana, ¿verdad? A lo mejor de cariño, pero pues obviamente sabemos que los hermanos son los que han nacido en Cristo. Hermana, ¿por qué no ha asistido? Y a una de ellas nos la encontramos en un lugar en particular y empezó a llorar. No, lo que pasa que ahí hay una persona que pues que me está acosando. Y no me dio gusto, hermano. No me dio risa, me dio enojo. ¿Por qué? Porque no se vale, hermano. Y no quedó ahí. Después en otro lugar
me encuentro otra persona que también estaba viniendo para ese tiempo y le dije, oiga, ¿por qué no ha ido, hermanita? Y me dice, no, lo que pasa que fulano de tal que me llevaba, dice, me estaba acosando. No me dio gusto. Y le voy a ser bien sincero, hermano. Muchas de las veces que yo lo llegaba a ver de lejos, sentía molestia, hermano. Sentía molestia en mi corazón. ¿Por qué? Porque no había un arrepentimiento. Y hasta la fecha no lo sé, solamente Dios lo sabe. No había un arrepentimiento, pero también entendí que eso es un caso que el Señor tiene que juzgar. Y yo tengo que perdonar, pero tengo que tener cuidado. En algún momento, no, pues ya vamos a empezar, ya posiblemente me vaya a congregar ahí de nuevo. No le dije que no, pero a lo mejor no le mostré mi mejor rostro. Ah, pastor, ¿y por qué hizo eso? Porque yo tenía que platicar con él. Y se tiene autoridad, hermano, para tú decirle, ¿sabes qué? No puedes hacerlo. ¿Por qué? Por esta causa. Y el apóstol Pablo sabía todo eso, hermano. El apóstol Pablo hablaba claramente y decía, entonces cuídense de sí mismos, dice Nueva Traducción Viviente, y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia. Hermano, es algo que tienes que entender, que tú eres su iglesia, tú eres su amada. ¿Tú crees que el Señor quiere que llegue el lobo rapaz y se lleve a sus ovejas? Suena legalista, ¿verdad? Y suena así como que el pastor ya se está poniendo muy salsa. Pero fíjate, dice, entonces cuídense a sí mismos y cuiden del pueblo de Dios, alimenten y pastoreen al rebaño, su iglesia. Escuche, hermano, esto cuando yo lo leía decía, Señor, comprada con su propia sangre. Y dice, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado como líderes. Hermano, si tú crees que no ha sido el Espíritu Santo que ha designado a tus líderes, está bien, no pasa nada. Pero si el Espíritu Santo, que es Dios, ha designado a los líderes, debes de saber que ellos van a tratar de cuidarte. Y que aunque no tienen ojos en la espalda y en todas partes, hermano, porque hay veces que hay casos que ni cuenta, que no te das cuenta. Pero fíjate, dice, sé que después de mi salida, dice el apóstol Pablo, vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos, ¿qué? Rapaces. Pero escucha, hermano, no van a perdonar al rebaño. Cuando tú lo ves en lo natural, tú sabes que si por ahí anda un lobo rapaz y no está el pastor y la ovejita anda por ahí, ¿le dan qué? Cuello, dice Alexia. No van a perdonar al rebaño. El lobo rapaz, para que tú lo entiendas, es una persona que daña espiritualmente al rebaño. ¿O tú crees que no llegó a dañar a estas personas? ¿Tú crees que van a tener la intención de quererse congregar? ¿Tú qué piensas, hermano? No, hermano. No van a querer congregarse. ¿Por qué? Porque la lastimaron. Fueron piedra de tropiezo para ellas. Entonces, no disciplinamos a esas personas formalmente como la Biblia lo dice, pero sí les vamos a establecer límites. Y es aquí donde viene la protección. Entonces a uno creyente se le establece límites, hermano. Todo esto que yo le digo no es por jactarme, la verdad es con el dolor de mi corazón.
Porque, ¿qué tal si fuera mi hija, mi madre, mi hermana? ¿O qué tal si fuera su madre, su hermana, su hija? No tenemos a veces, no entendemos la magnitud de llegar a dañar a una persona. No lo entendemos, hermano. Pero sí llevamos las predicaciones ahí en el coche, porque así lo hacía. Estaba escuchando las predicaciones y ya se bajaba y hacía, bueno, no quiero entrar en detalles, hermano. Entonces, cuando llega una persona así, pues se le puede pedir que se retire con amabilidad. Y si va a estar, tiene que hacerlo con orden. Y si va a estar gritando, también se le puede pedir que lo retiren. No se va a meter usted a los golpes con él. Están las autoridades civiles, ¿sí? Usted no se va a meter en problemas por eso. ¿Y qué fundamento nosotros utilizamos para todo eso? Romanos 13, del 1 al 4, habla en general, para para tratar de avanzarle más, habla en general que las autoridades civiles son establecidas por Dios. Romanos 3, del 1 al 4, habla claramente que las autoridades civiles son establecidas por Dios, pero ¿con qué finalidad? Para castigar al que hace lo malo y guardar el orden. ¿Sí? Entonces, si nosotros no podemos disciplinar a una persona que está teniendo ese tipo de comportamiento, es ahí donde entran las autoridades. ¿Cuándo sabían que se podía hacer eso, hermano? A veces nosotros decimos, no, ¿cómo vamos a hacer eso? Pero el apóstol Pablo es claro y habla acerca de que las autoridades son establecidas por Dios y que deben de castigar a aquellos que hacen lo malo. Pero esto es con los no creyentes, hermanos, ¿sí? Inclusive el apóstol Pedro, anótelo, hermano, para que tenga más sustento bíblico. El apóstol Pedro en 1 de Pedro 2, 13 al 14, habla de que las autoridades están para castigar a los malhechores, ¿sí? Si hay, hermano, acoso, escucha, hermano, si hay acoso dentro de la iglesia, si hay amenazas, si hay violencia, si hay interrupciones agresivas, no te vas a poner a pelear tú con una persona así. No te vas a agarrar y vas a tener a los dos más fortachones para agarrarlo y sacarlo fuera. No, hermano. O usted sí lo haría. O usted sí diría, a ver, vénganse los dos fortachones para que saquen a esta persona. No, ¿verdad? Hay que hablar con ella, tratar de hacerla que entre en razón. Y si no, ya no es un asunto pastoral, es un asunto civil, porque el apóstol Pablo dijo claramente en el texto que leímos en 1 Corintios 14, 40, hágase todo decentemente y con orden. Entonces, la iglesia tiene la responsabilidad de mantener el orden en una reunión, hermano. ¿Sí? ¿Cuántos saben esto? Hay no creyentes como nosotros cuando llegamos, para que no se me vaya a asustar, como nosotros cuando llegamos, si entramos, escuchamos y estamos en orden, pues podemos permanecer. ¿A cuántos de nosotros cuando éramos no creyentes nos sacaron? ¿No, verdad? A lo mejor le llamaron la atención en alguna ocasión a uno de nuestros hijos por causa del orden, pero un no creyente que grita, intimida, acosa a las personas, persigue a alguien, amenaza, se rehúsa a retirarse cuando se le pide, podemos podemos pedir que la autoridad civil haga lo que compete, ¿verdad? Pero para todo esto hay un orden correcto. Se le pide a la persona primero que nada que se retire con respeto. Se le informa que si no se retira, se le va a llamar a la policía. ¿Sí, mi hermano? Si persiste y hay riesgo inmediato, ¿qué vamos a hacer? Pues obviamente llamar a las autoridades, ¿no? Entonces, eso es prudencia, hermano.
Y en algún momento es obligatorio hablar cuando ya haya violencia, persecución a una mujer, a un menor, intento de dañar a alguien, ¿sí? De hecho ya viene, hermano, ¿qué hizo? Entonces, escucha, hermano, la iglesia administra disciplina espiritual, no administra disciplina judicial o penal, no ejecuta castigos civiles, no, eso no nos queda a nosotros. Entonces, a quien le compete, ¿no? Y si a nosotros nos toca guardar el orden en la medida de lo posible, pues hay que tratar de hacerlo o hacerlo. Hermano, ¿cuáles son las causas por las cuales una persona tiene que ser disciplinada? Hermano, hay muchísimas, ¿sí? Hay muchísimas, inclusive hay partes donde usted va a decir, pero eso no lo establece la Biblia. Por ejemplo, así algo bien fácil. Cuando alguien está en el liderazgo o alguien está sirviendo, hay reglas, Alexis, ¿sí? Si se infringe las reglas, ¿qué es lo que pasa, hermano? Entra la disciplina, ¿no? No estamos ahorita como en el ejército, pero al igual que a todos los que han servido en algún momento, pues, ¿sabe qué pasó esto? Por ejemplo, Lupita me manda un mensaje ahorita llegando, que iba a llegar poquito tarde, y cuando lo veo me lo mandó un minuto antes de entrar ahí a la puerta. Y me dice, tío, es que te mando un mensaje que iba a llegar tarde, pero apenas te llegó. Le dije, me lo acabas de mandar allá afuera. No le dije pues eso, pero me fijé. Le dije, pero no pasa nada, llegaste dentro del límite establecido, ¿sí? Creo que no sé si son 10, 15 minutos, no sé cuántos son el tiempo. Y no es de que usted ya llegó tarde y ya no puede servir, no, hermano, sino simplemente vamos a tratar de ir guardando el orden. ¿Por qué? Porque vámonos a un caso en el cual usted está como responsable de la alabanza y resulta ser de que no llegó. Vamos a llevar la alabanza, sí, pero no vamos a poder hacerlo igual. Entonces es bien importante la persona que entre en el orden, sí, es bien importante. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo hacemos así, se nos va a hacer normal, y todo esto, si de por sí en algún momento hemos estado en mucho desorden, pues entonces se nos va a hacer igual a obedecer o no obedecer, y entonces ¿dónde dejamos la disciplina que viene de parte de lo que el Señor nos está tratando de enseñar? Entonces es bien importante, hermano, entender que no es nada personal. No es nada personal. Yo le voy a decir, y no voy a voltear a verlos, pero yo le voy a decir, hermano, que muchas veces nosotros en algún momento no queremos servir porque no queremos entrar en el orden. ¿Sí pasa o no pasa, hermano? ¿Por qué? Porque tenemos que llegar más temprano, porque no es tan fácil que nosotros faltemos. ¿Por qué? Porque el pastor los quiere tener ahí. No, hermano. Porque no podemos servir a medias. Tenemos un Dios de orden, un Dios que nos pide de alguna manera entrar en ese orden. Hace un rato llegaba mi hermano Wesley y me dice, pastor, es que voy saliendo de trabajar, ¿sí puedo servir así? Sí, no te preocupes, hazlo. Y alguien puede decir, pastor, pero es que ahorita trae sombrero y acaba de llegar de trabajar, ¿cómo va a empezar a hacer que la iglesia? Bueno, pregúntele lo que le dije, hermano, tráigase para otra vez su ropa de cambio. Allá arriba tenemos regadera, tenemos hasta agua caliente que nadie utiliza, que los tubos ya se han tronado quién sabe cuántas veces porque nadie los utiliza. Y lo puedes hacer, hermano, y sirve.
No estamos cortando cabezas, pero antes no teníamos ese entendimiento. Y yo sé que a muchos de ustedes lo lastimamos en un inicio, porque no sabíamos nada acerca de la disciplina, porque pensábamos que todo era, quítalo, quítalo, y ya. ¿Y qué terminamos haciendo? Ya nadie quería servir. Y a lo mejor no sé si es el motivo por el cual ahorita no todos quieren servir. Porque se ve así como que, son bien. Pero les pido perdón, hermanos. ¿Cuántos saben que estamos aprendiendo? Yo no me paro aquí como el super teólogo. Hay personas que dicen, ¿verdad? Que no, pues yo he estudiado esto, y el pastor que tiene no ha estudiado nada. Bueno, yo estoy estudiando en el instituto ahí humildemente, ¿verdad? Y aunque salga de él, solamente va a ser una herramienta para tratar, pero el pastorado es aquí, hermano. Es en la casa. Al momento que usted ve cómo está la iglesia, está reflejando la casa muchas veces también de los pastores. Entonces, por eso queremos de alguna manera entrar en esa disciplina bíblica de parte del Señor. Pero ¿cuáles son las causas por las que una persona puede llegar a ser disciplinada? Primera de Corintios 5:11, hermano, si alcanzamos otro cachito. Primera de Corintios 5:11 dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose ¿qué? Reina Valera, que llamándose hermano. Que llamándose hermano ¿qué? Fuere fornicario, avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aunque. Hijo del pastor, ya va a empezar con el legalismo. ¿Y ahora cómo le va a hacer, pastor? No va a poder entrar nadie en la iglesia. No, pero el apóstol Pablo está diciendo un principio: aquel que llamándose hermano. Aquel que llamándose hermano, por ejemplo, para entenderlo un poquito más, ese mismo texto en Nueva Traducción Viviente dice: lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, es avaro o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho. Perdón, hermano, se me movió. Borracho o estafador, ni siquiera coman con ¿qué? Con esa gente. El legalista es Pablo, no me eche la culpa a mí, hermano. Yo solamente estoy leyendo lo que él comentó. Pero para entender todo esto y no irnos hasta el sentido del legalismo, sino darle el contexto bíblico, cuando la frase es que se llama hermano, Pablo no está hablando de los del mundo, ¿sí? Está hablando de alguien que profesa ser cristiano. Alguien que profesa ser cristiano, pero ¿qué crees? Pero vive en pecado. Pero algo muy característico en esta persona es que persiste y no hay un fruto de un arrepentimiento digno. Ahora, nosotros no podemos conocer el corazón de aquellos que han nacido de nuevo. Solamente el Señor habla acerca de los frutos, pero aún ahí nosotros nos podemos equivocar en juzgar, porque lo hemos hecho. Ni es cristiano, ni es cristiana, pero solamente el Señor lo sabe. Pero yo me preguntaba, hermano, ¿por qué no relacionarse con Él si es creyente? O alguien se puede preguntar aquí, ¿por qué no relacionarme con Él? Si yo soy cristiano, si yo debo de amar a las personas. Hermano, en algún momento cuando se juzgó un caso en alguna iglesia donde estuve, yo había pensado que tal vez había sido injusto. Pero ahora puede haber otra perspectiva totalmente contraria a lo que yo pensaba en ese tiempo, porque yo estaba como oveja. Y como oveja, hermano, a veces juzgamos diferente. ¿Por qué? Porque como oveja usted no tiene la responsabilidad de darle cuentas del hermano Enrique, ¿sí? Que está ahorita aquí. No usted tiene responsable de darle cuentas de Alexis. No. Pero como pastor, sí.
y puede caer en la injusticia, y muchas veces nosotros así lo hacemos. Entonces, ¿por qué no relacionarse con él si es creyente? ¿Por qué si es mi hermano? ¿Por qué si ha nacido de nuevo? ¿Por qué crees, hermano? Porque en ese momento en el cual él está pasando, su conducta niega su profesión, o sea, niega que es cristiano en la manera que se comporta. Y como el apóstol Pablo decía en 1 Corintios 5:6, un poco de levadura, ¿leuda qué? Toda la masa. La razón principal, hermano, no lo vea como legalismo, es proteger la pureza doctrinal y moral de la iglesia de Cristo. ¿Por qué crees que dicen todos son iguales, todas las iglesias son iguales? Yo por ahí leí un comentario de una persona que dijo, y dice ser cristiana, y puso sas. Y ya su pastor ahí de chismoso se metió a los comentarios y dice, yo conozco muchos. ¿Por qué? Porque a veces, si una persona anda con mujeres, con hombres, tomando, y es su mejor amiguis de usted, los demás van a pensar que usted también es así. Pero eso no me interesa, pastor. Escucha, en el contexto bíblico de lo que el apóstol Pablo estaba diciendo cuando decía ni aun y comáis, comer juntos no solamente era una amistad social, sino ellos celebraban de la Santa Cena muchas de las veces, ¿sí? Pero en medio de todo esto había una comunión espiritual, un reconocimiento mutuo, ¿sí? Una identificación con los hermanos. Pero el apóstol Pablo estaba diciendo, ni aun ni comáis con ellos. ¿Qué haría usted, hermano? ¿Será que acaso el apóstol Pablo o el pastor nos está incitando al odio? ¿Nos está incitando al odio? No, hermano. La disciplina bíblica busca producir vergüenza, vamos a llamarla así, una vergüenza santa, vamos a llamarla así, ¿sí? Para que me lo entienda. No causar una vergüenza como la del mundo. Por eso, él le escribe una carta a la iglesia de Tesalónica y le dice, señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Y nosotros a veces nos imaginamos que la iglesia se va a tornar así de que, mira, de chismes y mira lo que anda haciendo aquel, lo vamos a andar cuidando. No, hermano, no se trata de eso, sino se trata de una persona que dice ser cristiano y no está dando testimonio de él, como precisamente la persona que te puse ahorita como ejemplo. Ay, pastor, si es mi mejor amigo. La iglesia tiene que juzgar a los de adentro, hermano, ¿sí? O aquellos que se dicen ser cristianos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú no puedes saber si es cristiano o no es cristiano, hermano. Por lo tanto, si se dice ser cristiano, tienes que juzgarlo. Mas, sin embargo, la corrección no la va a recibir una y otra vez que le hable el Señor si no es cristiano. ¿Por qué? Si las personas conviven normalmente con Él, se normaliza el pecado. ¿Sí o no, hermano? Se confunde a los nuevos creyentes y se descredita al liderazgo. ¿Qué es lo de menos, hermano? El problema es que nosotros normalizamos y ellos piensan que así es. Se debilita ese pensamiento de santidad que se tiene hacia los miembros de una iglesia.
Hermano, yo sé que a veces en su corazón está, no, es que eso es odio. No es odio, es ni abandono absoluto. Pablo es claro. Por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses 3:15 dice: no lo tengáis por enemigo. ¿No lo tengáis por qué? No lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a quién, como hermano. Hay una diferencia entre quitar una comunión plena a tratarlo como enemigo. Se mantiene la exhortación, pero se retira la comunión. Si alguien, en pocas palabras, persiste en el pecado, rechaza la corrección acerca de su líder y no muestra arrepentimiento, entonces su vida se contradice. Porque claramente Juan decía en 1 Juan 3:6 que el que permanece en Él, el que permanece en Cristo, no peca habitualmente. O sea, no hay una práctica de pecado en Él. No practica el pecado. La iglesia no puede afirmar como hermano a quien vive negando una realidad. Mas, sin embargo, no puede decir que no sea cristiano porque no tenemos la seguridad absoluta. Entonces, ¿cuál es el propósito de la exclusión? La reflexión del hermano, el quebrantamiento, el arrepentimiento y la restauración. Y a veces nosotros no queremos que pasen por eso, hermano. Nosotros también, cuando en algún momento se disciplinó a uno de los hermanos, decíamos: es que lo hicieron mal, es que estuvo mal. Pero entonces, para ti, ¿cómo es estar bien? ¿Contrario a lo que dice la Escritura o según lo que dice la palabra de Dios? Y créeme que muchos de nosotros fuimos: hermanito, no te preocupes, y mira, aquí hasta te doy, hasta esto, el otro. Y ya al rato ya andaba otra vez el hermano con su chinchón, ¿verdad? Pero no queríamos entender, nos imaginábamos que esa era una disciplina mejor para él, el darle para su vicio. Él estaba encargado, hermano, de la iglesia. Se le dio la oportunidad de dormir ahí, se le dio la oportunidad de vivir ahí, se le dio la oportunidad, se le dio la confianza. ¿Pero qué crees? Se le dio la oportunidad de estar en el grupo de alabanza. El pastor ya está volviendo bien legalista. Se le dio la oportunidad de estar ahí. ¿Qué crees? Tomaba. Muchas veces aliento alcohólico, tomaba. Entonces, lo ideal para él es ir con el pastor: ¿sabe qué, pastor? Yo estoy pasando por esto. Es más, cuando me quedo se me antojan bien frías, pero no quiero tomármelas. Ayúdeme. ¿Qué puedo hacer? Pero ¿saben qué? A veces nosotros mismos encubrimos todo eso, y dice la palabra de Dios que el que encubre su pecado, ¿qué? No prosperará, mi hermano. No va a prosperar si usted encubre su pecado. Entonces, cuando nosotros somos más buenos que Dios, cambiamos las reglas. Y le digo porque yo también fui participante de eso. Decir: no pasa nada. No sé, solamente el Señor sabe si ya él se arrepintió, ¿verdad? Solamente el Señor lo sabe. De hecho, por ahí hoy me lo encontré que iba pasando. Pero la Biblia es clara, hermano. Nosotros tenemos que tener cuidado, porque si en algún momento hay casos por el cual se disciplina una persona y usted de alguna manera hace lo contrario, pues, hermano, ¿qué es lo que puede pasar con una persona así en este caso? Que la persona diga: pues los que están mal son los pastores. ¿Y sabes cuál es lo peor de todo? Que esa persona nunca se va a arrepentir, porque siempre va a pensar que la culpa no la tuvo él. O sea, me refiero, si nosotros, o si él tiene ese pensamiento de que los culpables fueron los pastores, ahora, ¿qué culpabilidad tenían los pastores? Se le dio el techo, se le dio el lugar, se le dio un lugar para dormir.
se dejó como cuidador. Y hermano, mire, es una persona que quiero sinceramente. Usted no lo conoce, hay alguien que lo puede conocer aquí, ¿verdad? No estoy dando ningún nombre, pero es un caso en el cual yo pensaba que se había juzgado mal, pero tal vez no, porque no conozco todo el contexto, pero lo poquito que conozco. Entonces, a veces cuando se juzga un caso así, somos buenos para decir, no, eso está mal, son bien legalistas, pero ahora el asunto es usted y entre el Señor. A usted dígale, ¿sabe qué? Mi pastor está haciendo esto de esta manera que dijo el apóstol Pablo y para mí está mal. ¿Usted lo haría? No, ¿verdad? No hay que hacerlo así. Ahora, si el pastor lo hace mal, el Señor se lo va a demandar a él. Pero no podemos nosotros, cuando una persona cae en la disciplina, ay hermanito, ay hermanita, ¿por qué si usted es tan bueno? ¿Por qué si usted es tan buena? Bueno, hermano, pues si usted le hace creer que es muy buena, o que le hace creer que es muy bueno, pues el Señor y usted, ¿verdad? El Señor y usted. Hermanos, ¿ya me da 2 minutos más? ¿O ya no? Dígame, si no, aquí le dejamos. Y la Biblia es clara, hermano: fornicación, práctica sexual fuera del pacto matrimonial; avaro, amor desordenado al dinero; idólatra, sustituye a Dios por otra devoción; maldiciente, por ejemplo, idólatra, hermano. Aquí no adoramos a nadie. ¿Qué pensaría usted del pastor que se la pasara todo el tiempo en el celular haciendo todo menos estudiar la palabra de Dios? Está en idolatría, hermano. Y si el pastor Félix se da cuenta de eso, ¿sabe qué, pastor? Usted no puede enseñar así. Tiene que estar en un tiempo de disciplina. ¿Por qué? Porque le está enseñando puros memes a los hermanos. Saca todo lo que vaya en las redes sociales, ¿verdad? ¿Sí o no, hermano? Avaro, idólatra, maldiciente. ¿Le gustaría tener a usted un pastor maldiciente? ¿Sí le gustaría o no le gustaría? Yo platicaba con mis hijos y les decía, nosotros no tuvimos que escuchar del pastor que nos dijera que no dijéramos maldiciones. ¿Sabe de dónde viene eso? De la abundancia del corazón. Si usted se la pasa viendo a la usurpadora, a Marimar, a no sé, pues de ahí, hermano, va usted a hablar, ¿sí? Como Nandito, borracho, un pastor borracho, ¿verdad? Yo me estoy poniendo de ejemplo yo, porque un pastor borracho, un pastor ladrón, que toma lo que no le pertenece. A ver cuánto entró, iba a decir el nombre, pero estamos en cadena nacional. A ver cuánto entró, hermanito, hermanita. No, pues, saque, ¿no? Otro punto, los que causan división dentro de la iglesia. Romanos 16:17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, que causan divisiones. ¿Qué pasa con una persona que causa divisiones en la iglesia, no? Que trae un evangelio diferente. ¿Puede llegar a disciplinarse? Sí. Incluso se le puede llegar a decir, hermano, hermanita, te amo mucho, te respeto y todo, pero esa posición que tú traes doctrinal, no puedes enseñarlo a los hermanos que están en la iglesia. Para eso van a levantarse maestros. Y es contraria a lo que nosotros creemos y profesamos como doctrinas primarias. Yo te aconsejo que, hermano, yo te puedo buscar inclusive una iglesia que se ajuste a tu pensamiento, y así no vas a batallar. Pero si no, tú tienes que discipularte y no puedes andar causando divisiones en medio de la iglesia. Fíjate, inclusive Tito, lo que dice en Tito 3:10, dice, al hombre que causa divisiones, llámese hombre o mujer, después de una u otra amonestación, ¿qué? Deséchalo. ¿Qué es desecharlo, hermano? ¿Qué es desecharlo? Hermano, se escucha bien duro esta enseñanza, ¿verdad?
Se escucha bien duro lo que estamos nosotros tratando de ver, pero creo que le digo una cosa, lo hago con el profundo de mi corazón, en el entendimiento de que podamos llegar a tener una iglesia sana, no perfecta, sana. Pero dice la Biblia que también hay que disciplinar una vida desordenada. Dice en 2 Tesalonicenses 3:6 que apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Otro que ande enseñando una falsa doctrina. Se lo voy a decir ya rápido para irnos, hermano, pero ya no quiero regresar a la misma enseñanza, sino vamos a ver otra. Alguien que traiga una falsa doctrina, entre muchas otras, hermano. Pero ¿cuál es el motivo de todo esto? ¿Cuál es el propósito final de todo esto? Terminamos con esto, vamos a Gálatas 6:1. Dice, Reina Valera 1960, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta llámese todo lo que nosotros vimos o que tenga que disciplinarse, vosotros que sois espirituales, desecharlo. ¿Sí dice eso? No, dice restaurarle con espíritu de ¿qué? De mansedumbre. Y yo creo que es en eso que nos hemos equivocado como líderes. Yo creo que es eso en lo que nos hemos equivocado como padres. Y yo creo que es eso en lo que nos hemos equivocado como ministros. ¿Por qué? Porque nosotros que nos creemos espirituales, restauramos a las personas, pero no con un espíritu de mansedumbre. A veces lo hacemos, a lo mejor hasta con la intención de llegar a destruirlos, a nuestros hijos y a los que se congregan de repente en la iglesia. Por eso decía el Proverbios que nunca se aparte de ti la misericordia y la ¿qué? Y la verdad. La misericordia y la verdad. Por eso Pedro decía, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces está hablando que el propósito final es la restauración, es la santidad, pero es la protección para la iglesia. Y esa debe ser, de alguna manera, o debe ser el motivo que nosotros nos mueva a disciplinar a la iglesia. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a orar, hermano, que el Señor nos dé sabiduría. ¿Cuántos quieren sabiduría de parte de Dios? ¿Sí? Vamos a pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para poder crecer como iglesia sana, ¿verdad? Y no se le olvide, hermano, todo es por amor cuando se aplique la disciplina. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque sinceramente tenemos un entendimiento muy diferente a lo que tu palabra dice. Solamente algunas de las ocasiones, Padre, era como que estuviéramos en la milicia del mundo, como que si estuviéramos en un ejército terrenal, como si estuviéramos en un ejército de aquí, Señor. Pero tú nos hablaste a militar en Cristo, pero no se compara a ningún ejército del mundo. Siendo sinceros, no sabíamos o muchas veces no sabemos disciplinar. Pero venimos a ti, Señor, y te pedimos que nos enseñes, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder hacerlo correctamente, con un espíritu de mansedumbre, entendiendo que la disciplina, Padre eterno, es para los creyentes.
es para los que han nacido de nuevo. Padre Celestial, la iglesia es como un jardín. Cristo es el dueño de ese jardín. Nosotros solamente somos los jardineros encargados. Sabemos que en ese jardín van a crecer flores sanas, pero también pueden crecer ramas enfermas, plantas invasoras, espinas que lastiman. Y es ahí donde quieres tú que podemos, para que la enfermedad espiritual no se expanda, para que el jardín no pierda su belleza y su fruto. La poda no es una destrucción, es una preservación. Debemos de entender que la disciplina no es crueldad, es cuidado. Más bien nosotros somos los que lo hemos utilizado mal, Señor, porque no ha sido con amor y verdad, ha sido muchas veces con juicio, Padre, con enseñoreamiento, por lo cual te pedimos perdón, Padre. Perdónanos, Padre eterno, porque tú revelas muchas de las veces lo que hay en el corazón de aquellos que disciplinan, de aquellos que ejercen la autoridad, que se vuelven autoritativos, Padre, que hacen a un lado la disciplina bíblica, que es para restauración, que es para crecer en la santidad. Nosotros entendemos, Padre Celestial, que tú nos amas, por eso nos corriges, tú nos enseñas, y que cuando llegue a la iglesia un lobo rapaz, alguien que viene con malas intenciones, es aquí donde se mete el orden. Ayúdanos, Padre, guárdanos, cuídanos, ayúdanos a ser sabios. Derrama, Señor, de esa sabiduría como lo hiciste con Salomón, Padre, que podamos juzgar los pecados dentro de la iglesia, pero para que sean de restauración y meter en orden aquello que tú nos estás pidiendo, hermano. Señor, ayúdanos, Padre Celestial, que podamos reflejar a Cristo en medio, Señor, de esta generación. Que podamos, Padre Celestial, mostrar a Cristo en nuestras vidas y que podamos ayudar a que otros reflejen a Cristo por medio de la disciplina. Pero la disciplina bíblica, Padre, no aquella que infunde temor, terror, no aquella que infunde, Padre Celestial, solamente que el corazón sea lastimado, sino aquella que viene de ti, que corrige, que anima, que exhorta, que reprende, pero siempre que sea con un corazón humilde, Padre. Ayúdanos, Padre misericordioso, enséñanos. Necesitamos aprender mucho, Padre Santo. Aún como padres nos hace falta bastante. Nuestros hijos son nuestra mejor obra de lo que nosotros hemos hecho o dejado de hacer. Ahí se refleja, Padre Celestial, que muchas de las veces la disciplina no se ha ejercido conforme tú la estableces. Señor, ayúdanos, por favor, y enséñanos. Derrama sabiduría sobre nosotros y que el amor de Cristo nos transforme día a día, que Cristo sea reflejado porque Él está morando en nosotros y ahora tenemos todas y cada una de las bendiciones espirituales. Solamente tú quieres, Padre Celestial, que seamos obedientes. Señor, te doy gracias y te pido que bendigas a cada padre de familia, a cada madre. Ayúdalos a poder disciplinar a sus hijos, como la palabra de Dios dice, no provocándolos, Señor, a ira como muchas veces lo llegamos a hacer. Ayúdanos, Padre misericordioso, porque eso reflejará nuestro servicio donde quiera que lo desempeñemos. Padre, tú no quieres una iglesia que no se equivoque.
Quieres una iglesia que refleje a tu Hijo Jesús. Que siempre, Padre eterno, busque, anhele estar delante de tu presencia. Padre celestial, ayúdanos. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Tu sabiduría derrama en mi corazón. Tu sabiduría derrama en mi corazón. Tu sabiduría derrama en mi corazón. Dile al Señor, derrama de tu sabiduría sobre mí, Señor. Tu sabiduría derrama en mi corazón. Que tu espíritu me guíe, mi Dios. Yo necesito de ti, de tu consejo.
aplauso a nuestro Señor, que tiene toda sabiduría, hermano, Dios te bendiga. Vamos a seguir orando para que el Señor nos siga instruyendo, hablando de nuestro corazón y por sobre todo dar fruto por medio de su palabra. Nos vemos, hermanos, despídase del hermano que tiene un lado.